Digamos que vamos a tener un rectificador con dos diodos. Acá tengo mi fuente. Miremoslo primero así. Si yo tuviese una resistencia de carga así, simplemente un circuito así como este, yo a la salida tendría una tensión DC pulsante, ¿ya? Voy a tener es una salida, una tensión DC pulsante. Entonces, se dice pulsante, bueno, pues porque va a tener esta forma, ¿ya? Una tensión DC pulsante, la cual tiene entonces un valor DC y un valor RMS, un valor promedio y un valor RMS. ¿Listo? Aquí no tiene sentido entonces hablar de tensión de rizado, pues porque no se tiene, o sea, se tiene simplemente es un valor promedio o un valor RMS. ¿Ya? Si a mí me dan la potencia que necesita esta resistencia, el valor que me tienen que dar debe ser en RMS, y si no me lo dan en RMS, entonces tengo que calcularlo. Me explico mejor. Vamos, tenemos este circuito, me dicen, por acá se conecta a 115 voltios, RMS, y usted necesita entregarle a esta resistencia una tensión de salida de 24 voltios, ¿ya? DC, me la están dando en DC, ¿ok? A una potencia de 1 vatio, ¿ya? Miren que me está, la tensión de salida es DC pulsante, ¿ok? 24 DC. Si me dan este parámetro así es porque me están hablando del promedio, no del RMS. Entonces yo tendría que hallar el RMS de esta señal para poderlo asociar a esta potencia. Porque cuando las fuentes de tensión no son DC constantes, entonces siempre tengo que hallar su valor RMS y la potencia se calcula es a partir de su valor RMS. Tensión RMS por corriente RMS. Y si quiero dejarles eso claro y recomendarles que nunca se les olvide. La forma como yo calculo la potencia es tensión RMS, corriente RMS para señales netamente senoidales o señales que no son totalmente senoidales, pero que son periódicas, ¿ya? Que no son, pueden tener otra forma cualquiera, pero tienen que ser periódicas para yo poder calcular su valor RMS. Y cuando ya tengo tensiones DC constantes, una línea recta de voltaje que no cambia o cambia muy poquitico, entonces yo ya puedo decir que la potencia es BDC por IDC y punto. ¿Ya? En este caso tengo una señal DC constante, tengo que hallar su valor RMS. Aquí tendría que hallar el RMS de esta forma de onda, que hallando el voltaje RMS de esta forma de onda, pues entonces ya podría hallar el valor de la resistencia, la corriente por la resistencia, en fin, porque ya lo puedo asociar por la potencia, por medio de la potencia. Ahora, si a esa fuente de aquí le agregamos un capacitor, ya el asunto cambia. El asunto cambia un poquito. ¿Por qué? Vamos a hacerlo otra vez todo de nuevo. Como ya tengo un capacitor y si ese capacitor me ha quedado bien seleccionado, lo más probable es que el nivel de tensión que yo tenga allí tenga un rizado pequeño, ¿ya? Bastante pequeño. Y ese nivel de tensión bastante pequeño allí va a hacer entonces que mi tensión de salida sea casi constante. Y al ser casi que constante, pues entonces yo ya podría hallar mi potencia como PDC por IDC. Y aquí ya aparecería entonces otra serie de componentes sobre las señales. Me explico mejor. Si yo tengo aquí el tiempo, acá tengo la tensión instantánea, así se llama tensión instantánea. ¿Por qué se llama tensión instantánea? Bueno, porque pues igual yo estoy graficando una forma de onda, que puede ser senoidal, ¿ya? Ojo, esa, la que está en rojo sería la forma de onda sin capacitor, sin capacitor.
¿Listo? Así como la graficamos hace un rato, donde este valor máximo es la tensión pico rectificada. Sería acá, aquí en este punto, tensión pico rectificada. Cuando le agregamos el capacitor, pues entonces tenemos que ella empieza a exhibir un rizado. Y ese rizado o esa diferencia entre estos dos puntos esa diferencia es la que nosotros vamos a llamar tensión de rizado, pico pico, o que podemos llamar delta de BDC. ¿Ya? En este punto, y en este punto, y en todos esos puntos máximos de ahí para arriba, nosotros vamos a encontrar la tensión pico rectificada. Tensión pico rectificada. ¿Vale? B pico rectificado. Ahí no me quedó muy bien escrito, pero eso es lo que dice. Tensión pico rectificada. ¿Vale? A lo que yo me refería hace un rato es que la tensión pico rectificada, lo que me estaban preguntando, siempre debe ser mayor que BDC, ¿cierto? ¿Y dónde estará BDC? ¿Dónde está la tensión promedio? Bueno, la tensión promedio sería una tensión que vendría por acá, por toda la mitad de esta forma de onda. ¿Ya? Sería la mitad del rizado. ¿Listo? La tensión promedio sería como la parte media entre el máximo y el mínimo. ¿Listo? Sería como esa parte media aquí, porque es que esto aquí es una línea recta. Entonces la tensión promedio sería la mitad. Ahora, si esta tensión de rizado es muy pequeña, pues entonces la tensión promedio va a ser, va a ser casi igual a la señal tensión pico, pero eso es diferente. Siempre vamos a encontrar que la tensión pico rectificada va a ser mayor que la tensión promedio, ¿ya? Y siempre vamos a encontrar que la tensión pico rectificada va a ser igual a BDC más la tensión de rizado pico pico medios sobre 2. Como esta es una línea recta y equivale al voltaje de rizado pico a pico, se supone que si estoy en toda la mitad, pues entonces voltaje pico rectificado básicamente sería la promedio, la café, más la mitad de esa diferencia o de ese rizado. Ahí estoy hallando la tensión pico rectificada. Esto es como lo que hay que tener siempre en consideración, chicos, para todas esas cosas. ¿Ya? Ahora ustedes se van a estar preguntando entonces ya lo que quieran preguntar. Necesitamos una tensión de salida de X voltios, una potencia de salida de tantos vatios o tantos milivatios, o una corriente de salida de lo que sea. Entonces, ustedes ya parten del hecho de que van a usar un transformador convencional si sus niveles de tensión se lo permiten. ¿Cómo nos damos cuenta de que si los niveles de tensión no lo van a permitir, chicos? Sencillo. Ustedes a partir del BDC que le pidan, de este BDC, si de la tensión en DC en promedio que le soliciten a la salida, ustedes lo que van a hacer es sumarle la caída de tensión de uno de los diodos o los dos diodos, dependiendo de si van a usar rectificación de onda completa, rectificación de media onda, bueno, o onda completa de 2 o 4 diodos. Tienen que sumarle eso. Ya con la tensión que les dé aquí, ustedes ya se van a dar cuenta si alguno de estos transformadores les va a servir o no. ¿Ya? Supongamos, hagamos un ejemplo. Supongamos que ustedes van a utilizar necesitan una tensión de alimentación para un motor de DC. Un motor de DC, un motorcito de DC, en general puede ustedes estarle consumiendo o demandando una tensión de salida de unos 12 voltios o 24 voltios. 12 voltios o 24 voltios DC constantes. Y digamos que les puede estar consumiendo un amperio.
1 amperio, ¿ya? Si a mí me están pidiendo que son 12 voltios de C constantes, 12 voltios de C constantes, entonces me están diciendo al BDC, la lineecita café imaginaria que tienen allí punteada es de 24, dependiendo si es el motor de 24 o de 12, si es el motor de 12, ¿ya? Como es una tensión pequeña, menor a 50 voltios, pues usted define si le va a sumar 0.2 voltios de rizado o 0.1 voltios de rizado. Entonces, digamos que para este caso, nosotros seleccionamos un delta de BDC de 200 milivoltios, o sea, 0,2 voltios. Quiere decir eso que la tensión pico rectificada va a ser de 24,1 voltio, ¿ya? En el caso del transformador de 24, de 12, 24 voltios, 24,1 voltios. Aquí, esa tensión, aquí en el punto blanco. Bueno, ahora, súmele 0,7, 24,8, aproximadamente 25, 24,8, ¿no? Y miren una cosa, chicos, esa es la tensión pico aquí, en este punto. Entonces, ustedes dicen 24,8 dividido raíz de 2. ¿Y por qué necesito dividirlo en raíz de 2? Porque esa es una tensión pico en ese momento y yo necesito saber el RMS. Ya estoy antes del diodo. Entonces, dividido 1,4142, que es raíz de 2. Eso me da aproximadamente 17,5 voltios. 17,5 voltios. Entre este punto y este punto de acá. Porque le sumé 0,7 solamente. Entonces, para un rectificador de onda completa con 2 diodos y para un rectificador de media onda, voy a necesitar el mismo valor, porque solamente le estoy sumando lo de un diodo, 17,5. Pero miremos una cosa, según lo que nosotros hablamos de los transformadores que eran más o menos estándar, ahora uno de 17,5 voltios RMS, yo no veo. Yo veo como de 15, veo de 12, veo de 9,9, veo de 6,6, ¿ya? 0,15. Yo no veo de 17,5, ¿ya? No lo veo por ningún lado. Ah, pero hay transformadores que son 909, ¿ya? ¿Y qué tal si entonces, en lugar de mandar a hacer un transformador de 17,5, utilizo uno de 909, pero lo tomo las tensiones entre los terminales de afuera, de acá hasta acá, porque sería más o menos esto, 9 voltios, 0 voltios, 9 voltios. Si yo lo mido entre los extremos, me va a dar 18 voltios RMS y eso ya está bastante cerquita, ¿ya? Entonces, no tengo de 17,5, pero sí tengo 909. Utilizo 909, que sea estándar, que sea comercial. Y ya tengo 18 voltios. Te dirán, no, pero es que yo necesitaba era 17,5. Sí, es verdad, pero con un solo diodo. Yo puedo utilizar un doble puente de cuatro diodos, por ejemplo, puente rectificador de 4 diodos. De hecho, necesitaría usar de 4 diodos. ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando son entre los extremos, ya no tengo acceso al tap central, ¿ya? Porque si yo tengo acceso al tap central solamente me daría 9, yo necesito 18. Entonces, la opción más lógica sería tomar un transformador, el cual en el primario tuviese 115 voltios y en el secundario me diera 9,09 voltios, pero utilizo los dos del extremo o los dos de los extremos, ¿ya? Eso entonces me da por acá un diodito, vamos a dibujarlo. Yo dibujando no soy muy bueno, pero
créanme que hago el esfuerzo. Acá utilizo diodo. Y este vendría acá. Y acá colocaría mi capacitor. Y aquí entonces ya utilizaría mi motorcito. Bien. Entonces, miren algo. 24 voltios DC. Me piden acá 24, perdón. Me piden acá 24 voltios DC. Esto más o menos. Bien. Aquí definí que entonces iba a necesitar una tensión de más o menos era 24 voltios, un delta de BS de 0.2, eso me da 24.1, ¿ya? Pero miren que si yo voy a utilizar ya dos diodos, pues entonces me tiene que dar aproximadamente 25.5, ¿no? 25.5 y entonces 25,5, perdón, 25,5 dividido 1,4142. Esto me quedó mal, me está quedando mal. A ver, 25,5 dividido 1,4142. Aproximadamente, miren, los 18 voltios de los que hablamos. ¿Ya? 18 voltios. O sea, estamos bien. Entre este punto y este punto vamos a tener 18 voltios. RMS. Entre este punto y este punto de acá. ¿Ya? El transformador me sirve, el rizado me sirve, el capacitor me sirve. Bueno, el capacitor la pena lo voy a calcular, pero todo me está saliendo bien. ¿Ya? Ahora entonces ya puedo usar cualquiera de las fórmulas para hallar el capacitor. Yo puedo decir entonces que, bueno, aquí hay otra cosa que tenemos que tener en consideración. Porque yo tengo dos fórmulas para hallar la capacitancia y una de ellas dice que la tensión de rizado pico es igual al voltaje pico rectificado sobre la frecuencia por la resistencia de carga por la capacitancia. ¿Sí es así? ¿Está rizado pico? Sí, creo que es así, ¿cierto? Es Sí, así. profesor. ¿La frecuencia la tenemos? Claro, son 120 Hz. Estamos trabajando un rectificador de onda completa. Aquí la frecuencia tiene 120 Hz. ¿Voltaje pico rectificado lo tenemos? Claro que sí, ya lo tenemos acá arriba. Lo vayamos por acá, lo de 24,1. La tensión de rizado pico a pico la tenemos, claro, son 0,2. Pero yo no tengo R. ¿Ya? ¿Por qué no tengo R? Sencillo, pues porque aquí me estaban dando no me están dando R, esta es la resistencia de carga, ¿ya? Aquí, si no me dan la resistencia de carga, yo sí puedo obtener por la potencia de salida o por la corriente que me dan de salida, digamos, un equivalente de la resistencia. O sea, yo no voy a tener la resistencia, voy a tener es como un equivalente de esa resistencia que está entre esos dos puntos. Entonces, R yo podría decir que es aproximadamente igual, en este caso, aproximadamente igual, porque es que no tengo una resistencia, porque tengo un motorcito de DC. Entonces yo digo 24 voltios sobre 1 amperio. ¿Ya? Me da que son 24 ohmios, aproximadamente 24 ohmios. Profesor, tengo una duda. Dime. Usted le sumó 0.7 antes, ¿no? Para calcular el URMS. 0,7 antes para calcular el U. No, para calcular la tensión en el secundario del transformador. Pero como está utilizando 4 diodos, ¿no sería 1.4? Como en el otro ejercicio que hicimos hace unos días.
¿Cuánto le sumé? 1.4. Sí, el otro día le sumamos 1.4. Por eso, ¿no? Pero yo para el cálculo aquí le sumé 1.4. Porque yo dijimos que era 25.5. ¿Cuánto le sumé? No recuerdo, 24,1. No, pero es que me refiero que antes usted dijo que 24.1 más 0.7 le sacaba, lo dividía entre raíz de 2 y te daba 17,53 y que por eso elegíamos este tipo de circuito. Ujú. Pero entonces no sería en realidad más 1.4. No, por eso sí. O sea, me daba 17 punto algo voltios, ¿cierto? Y yo les dije Ajá. que no teníamos un transformador que me diera 17 punto y pico de voltios, sino que tenía dentro de los estándares que se consiguen en el mercado uno que tenía tensión de salida de 909 y si yo agarraba los dos extremos, entonces tendría 18 voltios, ¿ya? Ajá, sí, sí. Entonces a partir de eso fue que dije, ok, entonces yo rectifico los 18 voltios pero lo tendría que usar ya es con un puente completo, ¿ya? Con un puente completo y ya sería sumándole ya los 1.4. Y si yo tomo esto y lo divido nuevamente entre 1.4142, me da aproximadamente los 18 voltios, mira, Vale, vale. ¿ya? Eso fue lo que dijimos. Entonces, acá yo tendría los 24 voltios y ya de aquí despejaría la capacitancia. ¿Ya? ¿Me pueden ayudar con ese dato? ¿Cuánto le dio el capacitor? En este caso, ¿cuánto le dio el capacitor? 0,041. 0,041. Es decir, más o menos 41.000 microfaradios, ¿cierto? Eso te estaría dando más o menos. Sí, profesor. Bueno, voy a suponer que el dato esté bien y si los otros me lo confirman, muchísimas gracias. 41.000 microfaradios, sí, va a dar grande. O sea, está bien que dé así grandote. ¿Por qué va a dar grande? Porque es que la corriente que le estamos sacando es bastante, es un amperio. Mira, pues que un amperio no es nada, claro, no es nada. Pero para un capacitor así, trabajando en estas condiciones, es bastante. ¿Ya? Y además porque se tiene un rizado muy pequeño, 200 milivoltios apenas. O sea, es bastante pequeño el rizado, por eso da un capacitor tan grande. Pero este capacitor es voluminoso, o sea, vayan y busquen un capacitor de 41.000 microfaradios a unos 30, 50 voltios y les da un tanquecito así, grandecito, ¿ya? Y va a ser costoso y va a ser de todo, ¿vale? Es por eso que cuando ya, digamos, se necesitan niveles de tensión, o sea, con tan poco rizado y para aplicaciones muy específicas, se suelen usar después del capacitor circuitos reguladores, ¿ya? Circuitos de regulación de tensión. Entonces nosotros tenemos aquí, tenemos nuestra fuente, nuestro transformador. Chan, chan, chan. Luego de aquí tenemos el rectificador en cualquiera de sus esquemas, media onda, onda completa, lo que sea. Después de esto tenemos nuestro capacitor, ¿listo? Y seguido de este capacitor se suele manejar un circuito de regulación. Acá, un regulador, ¿listo? Perdón. Ese regulador puede ser, en nuestro caso, puede ser de dos tipos. Uno puede ser con diodo Zener, que ya, digamos, ustedes lo conocen, y el otro puede ser utilizando un regulador serie. Los reguladores, bueno, puede ser con diodo Zener y el otro puede ser con regulador serie. ¿Ok? El diodo Zener es un tipo de regulador que es regulador paralelo. Están reguladores paralelo, que básicamente son diodos con Zener, y reguladores serie, que los reguladores serie pues todavía no los hemos visto en clase, pero son todos aquellos que se basan en los 78XX y
79XX para los negativos. 7812, 7815, 7805, LM317, ¿ya? En estos pues los 7918, 7915, 79 12, LM337, también para los variables, para los regulados, que yo les puedo ajustar el nivel de tensión. En fin, esto en el curso se va a ver más adelante, ¿ya? Y los diodos Zener, y a diferencia de estos, también se limita mucho por la potencia. En general acá yo puedo encontrar Zenes de hasta unos 5 vatios más o menos. 1 vatio, 2 vatios, 3 vatios, 5 vatios como máximo. En realidad está hecho para poca corriente, mientras que el regulador serie sí está hecho para, un mayor nivel de potencia. Cuando nosotros ya tenemos, digamos, mucha corriente o niveles de tensión muy altos, ya ambas opciones dejan de ser factibles y necesitamos otros tipos de reguladores que, bueno, que más adelante les podría hablar de ellos si nos queda, digamos, algún tiempo, que se llaman reguladores conmutados o reguladores no lineales. Los reguladores no lineales son los que tienen las fuentes de las computadoras. Por ejemplo, estos de aquí, reguladores serie, hoy por hoy se utilizan para circuitos que consumen poca corriente, en realidad. Estamos hablando de corrientes por debajo de los 2 amperios. Se pueden utilizar reguladores serie. Lo que pasa es que son bastante ineficientes. Las eficiencias de estos reguladores serie suelen estar por debajo del 80%, como máximo 75%. ¿Ya? Mientras que un regulador conmutado o una fuente conmutada puede tener eficiencias desde el 98, 99%, o sea, son súper eficientes. Que hoy en día son mucho más eficientes que cualquier estructura de regulación. Sin embargo, digamos, aquí en la parte de electrónica tenemos que ver esto, digamos, porque son los principios fundamentales de los procesos de regulación. ¿Ya? Entonces, no van a esperar ustedes, no vayan a esperar a que si yo tengo una corriente de carga mayor a 1 amperio, inclusive me atrevo a decir mayor a 500 miliamperios, lo vayan a trabajar con diodos Zener, no tiene sentido. Por aplicaciones por debajo de los 300 miliamperes, todavía es viable diodo Zener. Pero cuando ya tenemos aplicaciones por encima de los 300 miliamperes hasta unos 2 amperios, 2 amperios como máximo, pues entonces pensar en reguladores serie puede ser otra alternativa. Ya si estamos pensando con niveles de tensión mucho más altos o niveles de potencia mucho más grandes o de corrientes, pues entonces ya pensar en un regulador conmutado. O sea, esto que viene por acá adentro, esto lo ven, el cosito del cargador del iPhone, esto ya por dentro tiene una fuente conmutada, o sea, eso ya no usan regulaciones serie ni nada de estas cosas. Lo mismo estos que son más grandecitos. Este regulador, esto entrega como 2 amperios, si mal no estoy, es el cargador del Motorola. Trabaja como 2 amperios. Esto ya es una fuente conmutada. ¿Ya? Los tomas, no sé si han visto ya los tomacorrientes, los que incrustan en las paredes, ya vienen con puertos USB también ahí para que uno pueda pegar su celular, su cargador directamente. Y ellos ya vienen 5 voltios, 2 amperios. Yo miro para allá porque es que yo tengo uno allí y ya viene ya directamente el tomacorriente, 5 voltios, 2 amperios. Pero ¿dónde está el transformador? Este transformador, ¿dónde está? Porque es que ese transformador no es pequeño, es grande. ¿Listo? Pues lo que hacen ellos directamente es tomar la red eléctrica, rectificarla de una vez, le ponen un capacitor, lo suben como a 170 y pico de voltios y utilizan un transformador, sí, pero de alta frecuencia, y utilizan un regulador no lineal para tomar esa tensión y bajarla.